amigas, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa de actualidad y análisis, las entrevistas del diario digital Huerquén Rojo. Hoy día tenemos a Juan Carlos Gómez Leyton y vamos a hablar de un tema polémico que es la defensa que se ha hecho desde el gobierno de Gabriel Boric de la propiedad privada. Defensa de la propiedad privada, que se ha dado en diversos ámbitos, de eso vamos a conversar con Juan Carlos, pero que claramente rompe con la promesa de terminar con el neoliberalismo. Una promesa que aparentemente, al menos había hecho suya el Frente Amplio previo a la elección de Gabriel Boric como presidente de la República. Sin más introducción, vamos a nuestra tradicional cortina musical y antes de un minuto estaremos de vuelta con ustedes. Juan Carlos, bienvenido un día más a nuestro programa semanal. Buenas noches, estimado Patricio, buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los auditores de El Huerquén Rojo y en esta lluviosa noche de miércoles ya, miércoles 22 de mayo. Para conversar de un tema que por obvio a veces se olvida y por obvio a veces no se quilata toda la importancia y las dimensiones que él posee en la sociedad, en las sociedades capitalistas y especialmente en las sociedades neoliberales, que es el tema de la defensa, protección de la propiedad privada, de los medios de producción, como también de la propiedad privada en general, por parte del Estado capitalista neoliberal, que lo transforma de alguna u otra manera, ¿cierto?, en unas nuevas funciones del Leviatán, un tanto distintas de las que tuvo hace algunos años atrás el Estado, algunas décadas atrás, el Estado Nacional chileno. Dicho esto, espero vuestra intervención o si tú quieres yo me explayo y después usted me interrumpe cuando lo sea necesario. Sí, antes que comiences, te voy a hacer un par de consultas. La verdad, hoy día estoy bastante mal de mi garganta, así que mucho no podré interrumpirte. Nunca puedo interrumpirte mucho, pero esta vez ni siquiera lo intentaré mucho. Ok. Veamos. Una de las promesas de campaña previas a la elección presidencial, al menos de sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, era que venían a terminar con el neoliberalismo en Chile. ¿En qué crees tú que se sustentaba esta promesa, esta convicción de algunos? ¿O era simplemente palabrería
para la ocasión electoral. ¿Había algún plan real para, comillas, terminar con el neoliberalismo? Bueno, Patricio, en primer lugar yo diría que el gobierno y el programa del presidente Boric y su alianza con el Partido Comunista y posteriormente con la integración en la segunda vuelta del socialismo democrático y algunos partidos de la vieja concertación, comenzó a establecerse una serie de límites para que ese programa presuntamente transformador, reformador, se llevara a cabo. Y indudablemente que la promesa inicial del Frente Amplio de cuestionar, de poner en telejuicio, de correr la frontera o los límites del neoliberalismo hacia situaciones que permitieran su superación, fue quedando atrás en la medida que fuimos conociendo la manera de gobernar y la forma como se establecían los pactos, se establecían las alianzas, se establecían los acuerdos, se establecía la política que el Frente Amplio y el presidente Boric comenzaron a desarrollar a partir del primer año de gobierno, que quedó claramente que no iba a ser transformador ni tampoco iba a terminar con el neoliberalismo. El neoliberalismo es una estructura política, social, económica, muy dura de poner fin o de terminar con ella. Yo lo he dicho en varias oportunidades que el neoliberalismo tiene ya más de 40 años de desarrollo a nivel internacional, a nivel global, en el capitalismo global desde los años 80 hasta ahora, pero en Chile ya tiene más de 50 años o va hacia los 51, 52 años. Por lo tanto, lo hace una estructura pesada y difícilmente de ser reemplazada, porque también hay que señalarlo que no hay alguna alternativa que podría reemplazarlo en lo inmediato, su estructura más consolidada. Una de las estructuras más consolidadas del neoliberalismo chileno es, sin duda, la estructura de la propiedad privada de los medios de producción, como también de una concepción general de la propiedad como la base de sustentación, la base fundamental, central de la existencia de la sociedad neoliberal que está en vigencia en Chile desde hace ya bastante tiempo. Por esa razón, cuando uno escuchaba al candidato Boric decir que ellos iban a no desalojar ni implementar una violencia estatal contra aquellos sectores sociales, aquellos grupos sociales que por haber razón tomaban un terreno para transformarlo en un lugar para habitarlo y constituir una vivienda, sino más bien se planteaban el diálogo, la negociación y la proyección de esos grupos como para buscar una solución habitacional para ellos. Sin embargo, hoy día tenemos que contemplar que el Estado decide a través del Poder Judicial desalojar una toma que llevaba 4 o 5 años en el lugar, que era la toma 17 de mayo en la comuna de Cerro Navia, y desalojarla violentamente para ser entregado el terreno a sus propietarios. Y para esos efectos también, ¿cierto? El Estado, para impedir la toma de terrenos, la toma de propiedad pública o privada, sabemos que promulgó la ley de antitomas, que es otra forma de fortalecer la protección al derecho de propiedad, que se pensaba en su momento que esa ley de antitomas se dictaba
en razón a la conflictividad que se vivía en la zona del Gualmapu. Pero hoy día vemos que esa ley no más sirve para y va a servir en el futuro inmediato para ir desalojando y terminando con una serie de tomas o campamentos que existen en Chile para hacer frente al déficit habitacional de vivienda que afecta a un gran porcentaje de chilenos, chilenas, como también de migrantes, de personas extranjeras. Ese es un tema que es interesante analizarlo a la luz de la historia, porque en Chile, y para no irnos tan atrás, sino que solamente la historia reciente de los últimos 60 años, en Chile, en el año 1967, un gobierno reformista que se decía en ese momento, y así lo era, la otra cara de la derecha, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, presidente de la República entre 1964 y 1970, promulgó en enero de 1967 la reforma constitucional que puso fin al artículo 10, inciso 10 de la Constitución de 1925, que impedía la expropiación de la propiedad privada. Y que era la propiedad hasta esa fecha, hasta 1967, a pesar de algunas reformas, algunos cambios que se le habían hecho a lo largo del periodo anterior, seguía siendo una institución inviolable. Pero Frei Montalva, empeñado, y la democracia cristiana también empeñada, en desarrollar un cambio estructural profundo en la sociedad chilena, como era la reforma agraria, impulsó ese cambio constitucional que permitió pasar del derecho de propiedad en una concepción liberal a un derecho de propiedad como función social. Y este es un detalle interesante, Patricio, porque establecer que la propiedad tenga sentido de función social significa que el Estado puede expropiar aquellos terrenos, aquellas propiedades, aquellos espacios que sean considerados de utilidad pública para entregarlos, ya sea para la producción, ya sea para la vivienda o para otros menesteres. Ese cambio fue radical en Chile y se hizo a través de un gobierno reformista como era el gobierno de Eduardo Frei, apoyado, y esto quiero destacarlo, apoyado, y lo quiero destacar para ver la relación con lo que ocurre hoy día, apoyado por el Partido Socialista de Chile y por el Partido Comunista de Chile, que tenían representación parlamentaria, ya sea en la Cámara de Diputados como también en la Cámara de Senadores. Y fue la actividad fundamental del senador socialista Raúl Ampuero que permitió facilitar esa reforma constitucional para llevar a cabo la reforma, el precepto constitucional que permitió llevar a cabo dos cosas interesantes en el país. Una, la reforma agraria a través de la ley 16.640, que se pone en marcha en junio del año 67, como también la reforma permitió lo que Frei llamó la remodelación urbana de las grandes ciudades, que le permitía entonces al presidente o al Estado, mejor dicho, expropiar terrenos que habían sido ocupados para donde la gente buscaba establecer un lugar donde habitar. Las tomas de terreno para construir casas se habían multiplicado a partir de la gran toma de 1957 en la Victoria, y ahí en adelante, ¿cierto? La toma se transformó en un fenómeno social amplio y masivo en busca de un lugar donde vivir y donde habitar, y eso
permitió también a través de la acción del Estado, ¿cierto? Que surgieran tanto en las ciudades como Valparaíso, Santiago, Concepción y otras, las poblaciones populares que hoy día conocemos. Por lo tanto, ahí había una comunión, por decirlo de alguna forma, una convergencia entre lo que era el interés del Estado de dar una solución habitacional como el interés de los ciudadanos sin casa de encontrar un espacio. Eso cambió radicalmente a partir de 1973 en adelante, en que el golpe de Estado que se produce en Chile tiene como objetivo, y yo lo he dicho en otra oportunidad, reforzar, recuperar el derecho de propiedad privada en su calidad de intocable y de inviolable. Fíjate tú que a pesar de eso, durante la dictadura se llevaron a cabo dos tomas o varias tomas de terrenos bastante importantes que no fueron desalojadas como fueron desalojados los pobladores de la toma 17 de mayo. Y me refiero a la gran toma que se hace en la comuna de La Granja y posteriormente se transforma en San Ramón, que es la toma Cardenal Fresno y la toma Raúl Silva Enrique entre el año 84, 86, que son dos grandes tomas en que el Estado, ¿cierto?, interviene, el Estado neoliberal en su forma dictatorial, interviene y da solución a esos habitantes que se tomaron esos terrenos. No fueron desalojados. Y después está la gran toma de Peñalolén, que tampoco es desalojada, sino que se llegan a acuerdos con los dueños y se compra parte del terreno de esa, donde estaba la toma de Peñalolén, donde se hicieron experiencias comunitarias muy interesantes. Entonces, la accionar del gobierno de Boric y la accionar de la justicia y de esta nueva forma de Estado neoliberal democrático o pseudo democrático es evidente que es un retroceso a todo lo que se había logrado para que los chilenos y chilenas, y en este caso también extranjeros, pudieran dar solución a un problema habitacional que hoy día está muy candente al interior de la sociedad chilena. El acto de desalojar tiene como el aviso, tiene el rótulo de señalar que no se van a permitir más tomas y ni tampoco el Estado se va a hacer cargo del problema habitacional a través de una expropiación, ni tampoco va a generar una función social de la propiedad. Pero conjuntamente con el momento en que se estaba desalojando a pobladores sin casa, el Estado, el gobierno del señor Boric y sus aliados, con algunas excepciones, por cierto, entró a defender el capital mercantil financiero que actúa y se desarrolla al interior de la dimensión de salud, salvatando de la misma forma como Pinochet lo había hecho, salvando a la banca privada en los años 80, Boric, ¿cierto?, salva a las ISAPRES, a las instituciones de salud privada de su bancarrota y no obliga a la ISAPRE a devolver los dineros de manera presta, de manera inmediata, de manera eficiente a los afiliados, sino que los posterga por un tiempo largo para recibir aquello que les cobraron durante mucho tiempo. Esa es una forma también de defender la propiedad privada. Bueno, y esto también queda demostrado de las distintas formas como el gobierno defiende la propiedad privada del cobre, o perdón, de los recursos naturales, etcétera. Este es un gobierno. Los gobiernos neoliberales, desde el año 90 hasta ahora, han sido defensores acérrimos de la propiedad privada. Por eso, la propiedad privada de los medios de producción se transforma en el límite de la democracia, el límite que impide
profundizar la democracia, se transforman en una frontera que impide hacerlo. Y por esa razón, ¿cierto? Incluso los mismos ciudadanos y ciudadanas que vieron amenazadas imaginariamente, en algún sentido, la propiedad de sus bienes en la primera constitución redactada y elaborada por la Convención Constitucional, rechazaron esa constitución por el temor a perder sus propiedades. Porque uno de los principales logros de la dictadura y de la sociedad neoliberal es hacer que la propiedad sea la base material sustantiva de la sociedad en la cual estamos inmersos. Eso tiene que empezar a ser revisado. Y yo decía hace un rato atrás que nombraba al Partido Socialista y al Partido Comunista como elementos forjadores de aquella reforma constitucional de enero de 1967, cuando se establece la función social de la propiedad, a hoy día de ser defensores acérrimos de la propiedad privada neoliberal. Ese es un contrasentido, esa es una traición a todos aquellos que profesan, a todos aquellos que piensan que el Partido Comunista de Chile es un partido revolucionario, es un partido anticapitalista, es un partido contrario al sistema. Lo mismo pasa con el Partido Socialista, que ha dado ya 30 años de apoyo al neoliberalismo. El Partido Socialista es un partido neoliberal. Lo más terrible es que el Partido Comunista, que durante mucho tiempo, durante 20 años, que estuvo en los márgenes del sistema neoliberal, planteaba siempre su antineoliberalismo o su anticapitalismo, hoy día, ¿cierto?, aparezca apoyando ese tipo de medidas a través de gente cercana al partido, como es el caso del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y otros personajes de ese estilo. Por lo tanto, quiero manifestar este retroceso histórico que la sociedad experimenta al negar la posibilidad de volver a tener, y eso que nos estoy diciendo, Patricio, volver a tener la posibilidad de entrar en un proceso de transformación radical de la estructura de la propiedad como lo hizo la Unidad Popular. Si no estoy diciendo simplemente volver a la vieja función que logró tener solamente 6 años de existencia, de la función social, donde el Estado, ¿cierto?, tomaba control de propiedades para transformarlas en bienes colectivos, en bienes comunitarios, territoriales, para la ciudadanía propia. Lo que ocurrió el día del ojo de la toma del 17 de mayo, y que hoy día esos pobladores todavía andan dando vuelta por cualquier lugar de Santiago, me parece una ofensa total a los derechos ciudadanos. Y este gobierno cada vez se pone más fuera de cualquier posibilidad de transformación real y efectiva de la sociedad. Tú mencionaste al alcalde Tamayo. ¿Cuál fue su papel frente a la toma y su desalojo? Bueno, el papel de Tamayo es bien claro. Como alcalde de la comuna, él podía haber interferido, podía haber podido una postergación, pudo haber establecido algún diálogo directo con los pobladores, de haber encontrado tal vez otros paños dentro de la misma comuna de Cerro Navia para que fueran fiscales o fueran municipales para encontrar una solución a ese problema. Pero yo creo que el alcalde Tamayo no se atrevió o no quiso o no estaba dentro de su concepción aquella idea, aquella posibilidad. Él simplemente optó por ponerse casi al margen de la situación para que actuaran, ¿cierto?, las fuerzas policiales, para que actuara la justicia, y él, como autoridad de la comuna, que se cumpliera el fallo, se cumpliera
como se dice en esa frase tan mañida establecida por Ricardo Lago, que las instituciones funcionen. Yo tengo la impresión de que Tamayo no hizo absolutamente nada en ayuda de los pobladores, y así los distintos dirigentes de la toma lo señalaron, ¿no? Se pronunciaron, es decir, que él no se acercó, ni apareció, ni tuvo un gesto humanitario con ese grupo de personas. Incluso hubo una denuncia que por ahí leí, que se había negado a entregarle plásticos para que pudieran proteger sus bienes cuando comenzaron las lluvias de este sistema frontal. Eso te prueba que esta gente, estos nuevos militantes de las izquierdas, son personas que no tienen ningún sentido de humanidad. Cuando uno revisa la historia y la historia de las poblaciones populares, como también de las diversas tomas que se han realizado en el país en el periodo anterior a 1973, e incluso, como decía, de la toma de Cardenal Fresno y Silva Enrique, hubo mucha gente que apoyó. Fíjate tú que una de las cosas fundamentales de la construcción, de la concepción de la UDI popular de Longueira, del triste y nunca bien ponderado este señor Longueira, él inició su carrera política justamente en la toma Cardenal Fresno, en que la UDI observó que si no estaban al lado de los pobladores, ya sea por una razón instrumental, ya sea por una razón de carácter política, de apoyo, no iban a tener apoyos populares que le permitieran conquistar votos o tener un espacio en el Parlamento para transformarse en defensores del régimen actual. Entonces ahí eso te prueba que si tú quieres hacer algo en función de apoyos, lo puedes lograr, porque tienes los poderes o tienes las facultades para hacerlo. Tamayo simplemente no hizo nada, absolutamente nada, en defensa de los poblados. Ahora, cabe señalar que también hubo negociaciones largas, no cumplidas, los pobladores se quejaban de que no se habían dado las soluciones en los momentos precisos, etcétera. Bueno, esto es un conflicto, es una manifestación, si tú quieres, de la lucha de clases de este país, entre propietarios y no propietarios, entre gente que tiene acceso a la propiedad y gente que no tiene acceso. El tema es que si queremos nosotros tener un horizonte de posibilidades en el futuro como izquierda, tenemos que pensar y comenzar a hablar del tema de la propiedad. Porque fíjate que en otro momento, en otra noticia que anda dando vuelta, también aparece el tema de la propiedad, que es el tema de los ex estudiantes que no han podido pagar el crédito fiscal o el crédito universitario o el crédito con aval del Estado. Una serie de situaciones en que los estudiantes, ¿cierto?, tuvieron que endeudarse para poder comprar educación, para poder tener un título universitario o profesional, y que por diversas razones no pudieron seguir estudiando o no pudieron poder pagar porque sus sueldos no son muy bajos o porque no trabajan en las profesiones, etcétera, etcétera, que ellos estudiaron, una cantidad, etcétera, largo. Pero ahí ese sujeto tiene que pagar. Ahí no hay ninguna posibilidad de condonación, porque si no, allí se transforma el tema del crédito, porque el crédito es la base de este sistema, y por lo tanto, si perdonamos las deudas o condonamos las deudas, estamos dando pábulo para que muchos, comillas, muchos, dejen de pagar y el sistema se trabe, el sistema entre en proceso de crisis, y por lo tanto, ahí hay un tema también de propiedad, etcétera. La propiedad está presente en todo, está presente en la discusión con respecto a la AFP.
Las AFP, los administradores de fondos de pensiones también tienen que ver con la propiedad de quién es los fondos. ¿Los propietarios son los trabajadores o son los administradores? ¿Quién se queda con el 6% adicional? Es toda una discusión en torno a la propiedad. Es decir, la lucha de clase, estimado, está presente en todas estas cosas, en todos estos elementos donde se juega de un otro lugar, ¿cierto? El tema de la propiedad, del control de aquello que es fundamental y central en un sistema capitalista como es la propiedad de los medios de producción o de bienes, de servicios, como son las administradoras, como es el capital, como es el dinero. En el fondo, la lucha de clase que se da en torno a la AFP tiene que ver con el dinero. ¿Quién se apropia del dinero? ¿Quién se hace parte de esa apropiación del 10% del salario de todos los chilenos? ¿Quién se hace cargo de la deuda de los jóvenes? ¿El Estado o la banca? La banca va a ganar siempre porque es el aval del Estado el que tiene que pagar, pero no se quiere dar la señal de que cualquiera que se endeuda al tiempo puede reclamar que no tiene con qué pagar y se le condona la deuda. Eso no podría existir, porque eso va contra natura, por decirlo así, y contra la esencia de este sistema neoliberal basado esencialmente no en el capital productivo, sino en el capital mercantil, especulativo, financiero. Por lo tanto, acá todo está en discusión cuando nosotros cuestionamos la propiedad privada. Y lo que tenemos que comenzar a hacer es cuestionarla. No hay ningún partido político en Chile de izquierda que hoy día que ponga el tema de la propiedad como elemento central en la discusión. Pero en el fondo hay que colocarlo, porque ahí está el elemento fundamental, el núcleo de la dominación. Terminar con la propiedad privada de los medios de producción es terminar con el capitalismo. El capitalismo, cuando tú me preguntabas, había prometido terminar con el neoliberalismo. Puede terminar con el neoliberalismo, sí, pero no termina con el capitalismo. Se puede transformar el capitalismo en otra forma de explotación, otra forma de acumulación. Pero mientras exista capitalismo, está basado en dos elementos, en la explotación del ser humano, en la extracción de la plusvalía de parte del capital, como también en la propiedad de los medios de producción. Entonces la propiedad hoy día está en discusión, pero nadie lo pone en evidencia. Nadie lo pone de la forma tal vez que yo lo estoy colocando acá, para decir, hey, acá la lucha de clase pasa justamente por el conflicto en torno a la propiedad de los bienes, a la propiedad de los servicios e incluso a esto que es la propiedad del salario. El salario es expropiado en un 10% por el capital todos los meses a millones de trabajadores. ¿Cuántos son los afiliados de trabajadores que tienen la AFP hoy día? Alrededor de 8 millones. 8 millones de trabajadores entregan el 10%, obligadamente, el 10% de su salario al capital. Y el capital hace lo que quiere con él. O sea, el capital tiene dos fórmulas de acumulación en este país. Por una, la acumulación que extrae a través de la plusvalía, del plusvalor que generan los trabajadores, todos los procesos productivos en los cuales están, y más encima de explotarlo y de extraerle esa plusvalía, entregan el 10% de lo que el propio capitalista le paga. O sea, el capitalismo recupera por distintas vías la ganancia o lo que gasta en mano de obra. Por lo tanto, este es un sistema, Patricio, que no se puede terminar con simples decretos, no se puede terminar con simples reformas, no se puede terminar diciendo lo que lo voy a terminar. Tienes que realizar un proceso de cambio estructural profundo en la sociedad.
Y para eso necesitas agentes, necesitas personas, necesitas actores y necesitas partidos o movimientos sociales articulados. De otra manera, no hay nada. Sí, si te sigo, entiendo que hay que restablecer la primacía del bienestar común por sobre la propiedad privada. Exacto. Una cosa que se estableció por corto tiempo entre el gobierno Frey y el golpe de Estado del 73. Sí, sí. Y desde entonces yo diría que nuestras élites dominantes han vivido en la constante zozobra de que vuelvan a ser en cuestión su derecho sacrosanto a la propiedad. Propiedad que, por cierto, menos para los grandes grupos económicos en Chile, es una propiedad mala vida. Tiene que ver con la venta a precio vil del patrimonio de Estado, con la enajenación de recursos naturales, con la transferencia de manera espuria de grandes paños de tierra para las forestales, y así podríamos seguir. Sin embargo, como tú dices, no pareciera que no hay nadie dispuesto a ponerle el cascabel al gato como se debería. Y entonces yo vuelvo a mi pregunta. ¿Crees tú que de verdad había voluntad, había señales para terminar con el neoliberalismo como se estaba prometiendo en algún momento? ¿O era un simple sonido hacia las cortes celestiales? Mira, yo tengo la impresión que en algún sector del Frente Amplio, en algunos grupos políticos que conformaban el Frente Amplio antes que se transformara en partido, ¿no? Habían sectores, habían corrientes que se podían plantear seriamente la posibilidad de hacer una transformación más radical, de poner fin al neoliberalismo. Sin embargo, el Frente Amplio tuvo serios problemas para constituirse en una opción política, electoral y social amplia. Aparecía como un grupo articulado, bien intencionado, que había hecho una performance bien potente con respecto a lo que fue el movimiento estudiantil del año 2011, fundamentalmente, donde aparece la figura de Boris, donde aparece la figura de Giorgio Jackson, ¿cierto? Etcétera, y de la misma Camila, a pesar que ella viene del mundo PC, ¿cierto? Pero ya ahí mostraban, ¿cierto?, la impugnación al neoliberalismo a través de lo que era la educación de mercado o lo que era el lucro, prometían. Sin embargo, no crecieron electoralmente, no se convirtieron en una fuerza propia, con capacidad de articular por sí mismo un programa político y entrar en alianza donde ellos fueran la hegemonía para poder impulsar esas transformaciones. Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio fue derrotado mucho antes de que asumieran al gobierno. Y fueron derrotados esencialmente cuando no lograron obtener la primera mayoría en las elecciones presidenciales en la primera vuelta, sino que la logran después de entrar en conversaciones, después de entrar en negociaciones, después de hacer transacciones de su programa con los sectores de la vieja concertación, con los sectores de la vieja nueva mayoría, etcétera. Era ahí donde el Frente Amplio comienza a desperfilarse y comienza a perder esa capacidad o esa voluntad inicial de querer hacer transformaciones profundas al neoliberalismo. Yo tengo la impresión de que
había una tesis que predominaba en el Frente Amplio, que era la que impulsaba y que impulsó en su momento determinado Manuel Antonio Garretón. Garretón era un hombre que asesoró y apoyó directamente a Boric desde el primer momento. Y Garretón tenía una tesis, y tiene una tesis, de que la concertación de partidos por la democracia era un sector progresista limitado y que había hecho unas correcciones al neoliberalismo. Y por lo tanto, Garretón, en esa misma línea, tratando de mantener los elementos que habían sido fundamentales para la estabilidad política del país durante el periodo concertacionista, le quiso entregar, le quiso proporcionar, le quiso hacer ver a Boris que era necesario profundizar aquellas correcciones que no había podido hacer la concertación, es decir, el Frente Amplio aparecía como un progresismo mucho más avanzado y más profundo y menos limitado que la concertación. Pero desgraciadamente o lamentablemente para el Frente Amplio, no para mí, pero lamentablemente para el Frente Amplio, la victoria no lo acompañó en la primera vuelta y salió segundo después detrás de Kast, con una votación bastante exigua y que lo obligó a tener que hacer todas las transacas que hizo y darse vuelta de carnero para poder lograr obtener la presidencia. Pero esa presidencia ya venía no solamente limitada desde adentro por la llegada de personas como los personajes del socialismo democrático, sino también porque no contaba, y ahí hay otra expresión de la derrota inicial que digo, que no contaban con todo el apoyo parlamentario en el Congreso. Por lo tanto, no tenía cierta capacidad para poder traspasar la responsabilidad de gobierno a sus diputados o senadores para proyectar un programa de gobierno. Y por lo tanto, ahí por eso digo, el Frente Amplio nació derrotado. Por lo tanto, que tuviera o no tuviera voluntad al inicio, poco valía. Además que cometieron errores garrafales profundos. O sea, el error más garrafal que comete es cuando la ministra del Interior, ¿cierto?, intenta ir a conversar con los mapuches en el territorio de Gualmapu, ¿cierto?, sin ninguna preparación, sin ninguna conversación previa, así como yo soy el Estado y vengo acá a conversar con ustedes, recíbanme, porque nosotros somos buena onda, así, por lo tanto yo soy. No le fue bien. Y eso fue un golpe que el gobierno hasta el día de hoy no ha logrado recuperar. Y por esa misma razón uno explica que el conflicto de Gualmapu lleva, ¿cierto?, finalmente a que el gobierno termine militarizando la región, termine, ¿cierto?, buscando afanosamente a Yaitul y lo mete preso y hoy día lo condenan, ¿cierto?, el poder del Estado, no el gobierno, pero el poder del Estado, lo condenan a 25 años de prisión o 23 años de prisión por el solo hecho de plantear una serie de cuestiones que cualquier líder político en cualquier lugar del mundo podría plantear y no debiera ser por eso encarcelado. Oye, mira, si uno compara la situación, ¿quién le declaró la guerra misma al Estado? Y se levantó contra ese Estado y hubo una serie de muertos por lado y lado en una confrontación desigual. Fue el subcomandante Marcos en el 94 en la selva de la Candona cuando le declara la guerra al Estado mexicano. Y el Estado mexicano, con una suerte de criterio diferente a la que actúa este Estado, no lo persiguió ni lo metió preso, pudiendo haberlo hecho en distintas oportunidades,
todavía Marcos puede desplazarse tranquilamente en la Selva Lacandona porque no está condenado por nada. Y ese le declaró efectivamente la guerra al Estado. Entonces acá a Yaitul lo condenan. ¿Por qué lo condenan? Fíjate tú que tiene condena por haberle declarado la guerra o haber planteado la violencia política, etcétera, pero también lo condenan por la acción que comete contra él, contra Yaitul, las forestales. ¿Y las forestales qué es lo que defiende? La propiedad, pues. Nuevamente, en el caso de Gualmapu y en la confrontación allí, tenemos también la confrontación por la propiedad. Por lo tanto, yo tengo la impresión, Patricio, que el Frente Amplio nunca tuvo, por lo menos después que entraron al gobierno, nunca tuvieron la intencionalidad de terminar con el neoliberalismo porque no podían. O no creo que no existiera la voluntad de hacerlo, simplemente se vieron y se ven impedidos de hacerlo por las razones que estoy señalando. No tienen fuerza política. No tienen fuerza política. Y los que tuvieron fuerza política en su momento tampoco lo han querido hacer. Ni la concertación que pudo haberlo hecho en su momento de mayor fuerza política en los 90, ¿cierto? Ya sea con Elwin, con el mismo Frei Ruiz-Tagle, todo lo contrario. Tanto Elwin Ruiz-Tagle como Lagos y Bachelet fueron promotores y impulsores y profundizadores del neoliberalismo. Entonces, no existe ninguna intención en la clase política chilena de querer modificar el neoliberalismo, ni en el Partido Comunista tampoco. La retórica comunista sigue siendo antineoliberal y a veces, y algunas veces, anticapitalista, pero los hechos, en la realidad misma, no lo son. No lo son. Y eso quedó claro. Mira, y eso quedó claro y ha quedado demostrado con la acción de la ministra Jara, ¿ah? En sus distintas declaraciones con respecto a la vinculación. Una cosa es decir, mire, queremos que los empresarios paguen mejor y otra cosa es obligar a los empresarios que paguen mejor. Son dos cosas distintas. O la ministra Vallejo o el ministro de Educación. No hay ministros comunistas que hoy día puedan representar una posición de transformación real y efectiva. Yo creo que el neoliberalismo en Chile tiene para rato, siempre y cuando, por cierto, no vuelva a producirse una rebelión o una revuelta, o como llaman otros, un estallido, como la que ocurrió en Cuba. Pero ya sabemos en qué terminó aquello. Y otra cosa para terminar. Perdón, termine porque te quiero poner un tema corto quizás, pero tú al principio partiste hablando del tema del desalojo de la toma y de los problemas de déficit de vivienda. En Chile hay un déficit de vivienda entre 1.800.000 y 2 millones de viviendas faltantes. La señora Evelyn Matei ha dicho hace poco que el próximo estallido social en Chile va a venir desde el tema de la vivienda. Y con la ley antitoma lo que han hecho es cerrar una posibilidad precaria, pero más o menos tradicional en Chile, que era que la gente, muy ahogada por la falta de un lugar donde vivir, se organizaba y tomaba un terreno. Si no hay eso, de verdad están abonando una nueva revuelta. Mira, yo estoy de acuerdo con esto. Eso es de la propiedad, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que puede venir desde el movimiento de pobladores sin casa, como también de pobladores allegados, de los pobladores que viven hacinados en propiedad colectiva. Puede haber un estallido de esa naturaleza. A mí lo que me llama la atención, Patricio, es lo siguiente.
hasta hace algunos años atrás, el censo poblacional señaló, no me acuerdo cuál era, pero fue uno de los que se realizó durante el gobierno de Bachelet, creo, que el 78% de la población en Chile tenía acceso a la vivienda. Y no solamente tenía acceso a la vivienda, de una vivienda, sino que también mucha gente tenía acceso a una segunda vivienda. Acuérdate de que uno de los elementos más importantes de la discusión en torno a la propiedad que se da en la primera etapa constituyente o constitucional, tiene que ver con esta idea de que si tú tenías dos viviendas, te iban a quitar la segunda. ¿Te acuerdas que se transmitió con mucha fuerza? Sí. Eso le hizo sentido a mucha gente que tenía dos viviendas, unos que tenían casa en la playa, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mecanismo ideado por el Estado neoliberal para dar resolución al tema de la vivienda? ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos que se ideó por parte del Estado neoliberal, pero estoy hablando del Estado neoliberal, fue el desarrollar políticas de subsidio habitacional, en las cuales, cierto, los pobladores sin casa podían postular a través de proyectos colectivos y a obtener subsidio habitacional para poder tener ya sea viviendas básicas, viviendas progresivas o una solución habitacional definitiva. ¿Capta? Entonces había y se creó un mercado de la vivienda popular y se creó un espacio de empresas dedicada a la producción de viviendas para los sectores populares. Eso fue un desarrollo interesante a partir de los años 80, 90 en adelante, en la cual participa también el gobierno, los gobiernos concertacionistas, desarrollando distintas políticas en ese ámbito y lograban dar cierto, no acumular un déficit de vivienda, porque había un mercado que estaba produciendo. En algún momento, ese mercado de producción de viviendas para sectores populares se detuvo. Entró en una contracción, se contuvo. ¿Por qué? Y sabes tú, el fenómeno fundamental que tiene que ver, que explica aquello, fue el encarecimiento de los paños para poder comprar terrenos donde construir. Por lo tanto, se elevó el precio de las habitaciones, de las casas, de los departamentos, etcétera, porque construir se volvió caro. No porque era caro construir, sino porque era caro comprar. Este es un tema del precio del suelo para la construcción urbana que ha estudiado mucho un sociólogo urbano de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica, que se llama Francisco Sabatini. Y él ha puesto siempre el punto en el tema del suelo el que se ha encarecido. Y hoy día, a pesar de que existe ese déficit, no hay suelo que comprar. Segundo, ¿dónde se ubican hoy día las tomas de terreno? La toma del 17 de mayo estaba localizada en un terreno que era óptimo para la construcción de vivienda. Era óptimo para la construcción ya sea de bloques, de pisos, de edificios o de viviendas unipersonales, unifamiliares, digo. Pero en los demás campamentos, si tú observas dónde están ubicados en espacios bastante inhóspitos para la construcción, bastante difícil de transformarlo en sitio de vivienda urbana propiamente tal. ¿Por qué? Porque son los espacios que va quedando, por ejemplo, la toma de Maipú o la toma de Cerrillo, ¿cierto? No es como la gran toma de San Antonio, donde ahí hay ya
una toma que se realiza en terrenos que perfectamente pueden ser loteados, pueden ser urbanizados, pueden ser con extendido de electricidad, etcétera. O las tomas que se daban en Valparaíso o en Viña del Mar, como la Camiroaga, etcétera. Son que se hicieron en terrenos factibles. Hoy día ya no quedan muchos terrenos factibles. Y otra cosa, el déficit de vivienda también tiene que ver con otro problema, o no sé si problema, pero otro factor que agrava el problema habitacional, por decirlo de esa forma, es el tema de la migración. O sea, la llegada de más de 1 millón de migrantes en un corto plazo de tiempo genera, por cierto, una fuerte presión sobre dónde vivir. Y si tú tienes en consideración de que esos migrantes son personas que no tienen recursos, que son pobres, que son trabajadores, que vienen a ofrecer su fuerza de trabajo, como los dominicanos, como los haitianos, incluso sectores importantes de los venezolanos, colombianos y otros, ¿cierto? No tienen la posibilidad de poder arrendar como lo hacen los sectores más acomodados de esos grupos. Y por lo tanto presionan al tema de la habitación. Entonces aquí hay una serie de factores que tendrán que ser entendidos, atendidos, comprendidos y organizados para dar una política habitacional para esos sectores. Pero yo tengo la impresión de que no hay esa política porque no se sale de aquella forma subsidiaria del Estado. Todavía se mantiene. Entonces están esperando que vuelvan a aparecer los empresarios de la construcción que vuelvan a ofrecer soluciones habitacionales. Pero esas soluciones habitacionales, desde mi punto de vista, y sin haber estudiado mucho el tema, ¿cierto? Creo que van a salir carísimas porque lo que encarece el asunto es el suelo. Del suelo. El suelo. Y lo otro elemento también que tienes que tomar en consideración es que hoy día extender las redes de agua potable, como la ciudad crece como una mancha de aceite, no es una ciudad que crece hacia arriba, que también va a traer una serie de problemas, porque para poder producir agua, para que lleguen a pisos muy altos, también es un problema. Y más aún cuando el agua es claro, hoy día decirlo parece irónico, ¿cierto? El agua es un bien relativamente escaso. No porque llueva de la forma como ha llovido en estos días, ¿cierto? Uno puede decir que el agua en este país sobra. No, no es así. Entonces también tenemos ahí una serie de factores que hacen que el problema habitacional tiene que ser analizado en perspectiva de todos los servicios que ello conlleva. Y eso lo hace más grave aún. No lo digo para bajarlo, sino que lo hace más grave y requiere un ataque, por decirlo así, un ataque de varios sectores del Estado, es decir, vivienda y urbanismo, transporte, etcétera. Otros tienen que intervenir en ellos, porque también genera, ¿cómo haces una población si no colocas un CEFAM, si no colocas atención de salud primaria, etcétera? Si apenas tiene médicos para llenar algún puesto en alguna posta popular hoy día que ruegan para que llegue un médico. Juan Carlos. Sí, señor. Es hora de despedirnos. Me parece, porque estamos llegando a la medianoche. Sí. Así que y van a salir los brujos. Espectadores y el mío propio, te agradezco mucho que hayas estado una semana más con nosotros y nos veremos en la próxima. Yo agradezco la atención y agradezco la invitación, y son temas que son apasionantes y que hay que colocarlo en la línea de discusión. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas y a todes. Hasta luego. No solo noche porque muchos nos escuchan.